¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este espacio de nuestro querido Canal 22, en el que cada jueves intentamos construir conversaciones inteligentes, plurales, a veces controvertidas, pero siempre en total libertad. Así es que hoy vamos a hablar de una investigación totalmente independiente que realizó la periodista Andalucía Solov durante el primer año que siguió a la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Una investigación que tardó 5 años hasta verse publicada y convertirse en esto, una interesantísima novela gráfica con ilustraciones de primer nivel. Casi 80 entrevistas conforman este libro en el que participaron, por supuesto, familiares de estos jóvenes y algunos sobrevivientes de esta historia, pues que nos cimbró a todos como país. Así es que para hablar de esto tenemos, por supuesto, a la autora Andalucía Solov, Andalucha, como te decimos, muchas gracias, bienvenida. María de Jesús Tlatempa, madre de uno de estos jóvenes todavía desaparecidos. Después de ser comerciante, ama de casa, pues se convierte usted en una gran activista y una luchadora, ¿no? Incansable. Y está también con nosotros Ernesto Guerrero Cano, tú también, bueno, pues estudiante, sobreviviente de este tremendo episodio, pero también un activista importante. Gracias a los tres y pues bienvenidas, bienvenidos aquí a Canal 22. Vamos a empezar, si te parece, contigo, a que nos hagas un recuento rápidamente de qué trata esta novela gráfica, la perspectiva, la mirada, cuál es el eje de esta historia. Sí, pues yo decidí hacer esta novela gráfica porque yo soy reportera independiente y hago televisión, escribo foto, radio, etc. Periodista multimedia. Multimedia, sí. Exacto. Pero yo sentí que ni un reportaje que yo hacía realmente alcanzaba a narrar el dolor y la angustia que sienten los mamás y papás de no saber dónde están sus hijos, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho en los primeros meses que decían, quiero saber que mi hijo está comiendo, que mi hijo está durmiendo, ¿no? Y yo dije, no, yo nunca puedo como realmente capturar esto en un reportaje chiquito. Pero también, no solo esta angustia, también la dignidad que tienen, ¿no? O sea, eso sí es una historia muy, muy, muy trágica y muy triste, que todos sabemos. Pero a mí me inspiró mucho estas familias, ¿no? O sea, que pudieron pasar, algunos ni hablaban español antes, ¿no? Y que tenían que salir de sus pueblos, dejar sus otros hijos, claro, hablar, ¿no? Y estar enfrente de una nación, ¿no? O sea, una nación ya rendida abajo de la violencia y decir, ya basta. O sea, hasta aquí, nosotros sí vamos a buscar a nuestros hijos, nosotros no vamos a creer que dice el gobierno, y que no solo viajaron por todo el país, pero el mundo, ¿no? Y sus historias han llegado para que gente en muchos países del mundo hayan adoptado como sus propios hijos, ¿no? Yeah. Y también han dicho, los queremos vivos. Y entonces hay muchos libros que hablan de la noche del ataque, de quiénes son los 43, o sea, un poco más de la política, pero yo más que nada quería narrar esta historia emocional, ¿no? Emocional de las familias. Y claro, no solo podía hablar de las familias, tenía que hablar de toda la historia y decidí enfocarme en el primer año y en todo lo que pasó en ese año, tanto con los sobrevivientes, con las familias, con la verdad histórica, o sea, todo lo que pasó en este primer año. Vamos a ir platicando sobre justo el formato de la novela gráfica, porque no es una ficción, ¿no? Evidentemente, pero sí me gustaría que nos contaras en un momento más sobre este proceso. Pero antes yo quisiera preguntarles, Ernesto, María, ¿ustedes cómo participaron en el libro? Porque son ustedes personajes, ¿no? de esta historia que se está narrando aquí. ¿Cómo fue el proceso? Cuéntenme cómo establecieron ese vínculo con Andalucha. Buenos días, mi nombre es María de Jesús Tlatempa Bello. Lamentablemente, pues mi hijo es uno de los desaparecidos de los 43, José Eduardo se llama, y pues nosotros al inicio no nos conocíamos los padres y madres de familia. Nos costó mucho trabajo tomar el diálogo porque muchos de los padres y madres pues hablan su propia lengua, su propio dialecto, náhuatl, tlapaneco, mixteco y más lenguas originarias ya de donde ellos son, de los pueblos de diferentes lugares en el estado de Guerrero. Y pues también hay una madre también de Morelos,
otro padre de Tlaxcala también, y que pues nosotros nunca nos imaginamos conocernos de tal forma de que nuestros hijos iban a ser, que el gobierno iba a casar a nuestros hijos y que iba a ser un ataque directo en contra de la escuela normal. Nosotros muy angustiados, con esta preocupación del dolor, más que nada el dolor, el sufrimiento de ver a las madres, a los padres, que estamos ahí queriendo ver a nuestro hijo y sin poder saber nada de nuestros hijos. Decimos nosotros, ¿por qué? ¿Por qué a nuestros hijos? ¿Por qué a ellos? ¿Por qué a gente de bajos recursos? ¿Por qué el gobierno nos está causando este daño? Creo que ha sido un proceso terrible, como usted lo cuenta, y bueno, pues aquí Ernesto justamente también es testigo de ello. Pero hace rato, y antes de entrar aquí al aire, conversábamos justamente, ¿no? Ustedes han recibido de parte de artistas, de periodistas, de cineastas, de escritores, de fotógrafos, muchas muestras de recibimiento de la preocupación, ¿no? A partir de un gran material. Imagino que conocen todo ese material que se ha hecho justamente sobre la noche de Iguala. Pero un libro como este, ¿no? que además tiene una hechura particular, ¿en qué les ayuda? ¿Cómo ha contribuido esto a su historia de lucha, Ernesto? Pues como usted lo menciona, hay muchos otros libros, hay documentales, pero es parte de la lucha contra el olvido. Esto ayuda, abona a no olvidar lo que pasó en Iguala. Los documentales te mandan un mensaje, los libros te dan perspectivas diferentes a las cuales el gobierno quiere proyectar. Este libro, esta novela gráfica, es diferente a otros proyectos, es de fácil lectura, pero principalmente está basado en los testimonios de los sobrevivientes y principalmente en recabar la información directa de los padres de familia. Me contabas que de hecho tuvieron una comunicación muy intensa, ¿no? Ustedes estuvieron durante mucho tiempo llamadas telefónicas a cada momento porque no es, o sea, ¿cómo se construye una novela gráfica de esa manera, no? ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntenos un poquito. Pues, un proceso largo. Sí, claro. Mire que hubo llamadas, preguntas tras preguntas. Me preguntaban detalles que en su momento quizás no le daba importancia, no recordaba del todo. Pues no sé cómo le hacía aquí la compañera Andalucía, que conseguía los números por una otra razón, cambiaba de número y los conseguía. Nos tuvimos que como buena periodista. En el Facebook. Nos tuvimos que conectar mediante las redes para no perder contacto. Sí. Y más que nada la confianza se fue ganando con la compañera, porque en un principio las personas... Están desconfiados ustedes también, era de ¿no? desconfianza. Y principalmente, y lo quiero decir, porque es de otro país, claro, es extranjera, no habla bien el español. Bueno, lo habla perfecto. Bueno, no se le entiende todavía. Eso habla de esa cercanía, ¿no? Entre ustedes. Sí, hay una también. confianza, se creó una confianza con la compañera Andalucía. Llevó su tiempo, en un momento no era tan fácil hablar con todo mundo, más por la desconfianza y las amenazas que principalmente empezaron a surgir después de lo que pasa en Iguala. Claro, pues yo justamente quiero hablar de eso también con usted, María, porque creo que este libro de alguna manera, me lo contaban también hace un instante, ha servido como una manera de acercarse mucho más fácil, más digerible, ¿no? O sea, ver una historia a partir de, digamos, de ilustraciones es mucho más sencillo que ver todo un expediente, ¿no? Y un montón de cosas y de reportajes. Así que vamos a hablar de eso después de la pausa. No se vaya, volvemos aquí a Debate 22.
Bien, pues regresamos a hablar justamente de esta novela gráfica, Buscando a los 43 de Ayotzinapa, vivos se los llevaron a Andalucía. Evidentemente no es una ficción, es una novela gráfica periodística, ¿no? Es un género que además no se trabaja mucho acá en México. Cuéntanos cómo va, digamos, cuál es la línea narrativa de esta historia que vemos aquí en el libro. Sí, pues para contar la historia son 43 familias de los desaparecidos y también son 3 familias más de los asesinados y Aldo, que aún está en coma. Y también hay más de 50 sobrevivientes, ¿no? Entonces, yo dije, ¿cómo puedo contar la historia de todos y también que tenga una narrativa? Y ahí sí decidí enfocarme en algunos personajes. Aquí tenemos algunos de ellos, aquí de Ernesto y de María de Jesús. Y la razón, y los otros son don Margarito Guerrero, que es de Umiapa Guerrero, también papá de Giovanni, un hijo desaparecido, y a Uriel Solís, que también es un sobreviviente. ¿Y es la historia de la noche de Iguala? Sí, y lo que yo decidí es contar cómo fue el ataque y cómo lo vivió, cómo se iban enterrándose los papás y las mamás, ¿no? O sea, como María me contó algo muy, muy de Guerrero, que vaya pasando así un auto con una bocina y ella se escucha el mensaje y dice, padres y madres de Ayotzinapa que vayan a la escuela, ¿no? Y ella me cuenta todo el primer capítulo, es esta historia que ella está dormida, que ella está enferma y tiene un mal presentimiento y pasa diciendo que tiene que ir a la escuela, ¿no? Entonces ella me cuenta que llega a la escuela y pregunta por su hijo, pregunta a otros chicos que están ahí y reza, ¿no? Diciendo, espera que sí, que llegue su hijo. Llega a la casa esperando que su hijo haya llegado, pero no haya llegado. Y aquí mismo, en esos momentos, cuando ella está buscando a su hijo, ya entendemos qué está pasando con los chavos que están en Iguala. Y aquí tenemos a Ernesto contando exactamente qué estaba pasando, cómo ellos pasaron por el centro de Iguala, cómo les empezaron a disparar. Entonces, yo iba construyendo como todas estas historias, o sea, todas las palabras que están aquí vienen de sus bocas, ¿no? Yo no inventé palabras. Hay algunas cosas que sí, quizás para que fluyera mejor, que los conecté. Estaba aquí en la ciudad, yo quería ir a Ayotzinapa y 2 semanas pasé con otros colegas y otros reporteros. Yo decía, vamos, y ellos, sí, mañana vamos. Y yo dije, no, si nadie quiere ir, yo voy sola. Y yo me fui sola a Guerrero y llegué a la escuela sola y ya empecé poco a poco a conocer las mamás y papás y los estudiantes. Entonces, aquí tengo de cuando yo conocí a María de Jesús y yo me acuerdo que ella me dijo, ay, tú vienes de otro país, ¿no? Y yo dije, sí, pues yo soy de Nueva York, pero vivo aquí en México, pero sí, yo hago reportajes para otros países. Y ella dijo, yo soy María de Jesús Latampa, mamá de José Eduardo. Queremos que el mundo sepa qué está pasando aquí, ¿no? Y eso fue hace 5 años que conocí a María. Y luego María ha podido viajar por muchas partes del mundo contando la historia de su hijo y los 43 desaparecidos. Entonces también tenemos cuando María va a mi pueblo, o sea, va a Nueva York y ella sí está en una marcha en Nueva York hablando. A Nueva York, o sea, todo eso se dio gracias a la novela, al vínculo contigo. No, ella fue, ella fue, o sea, con un programa y ellos viajaron por mucho de otros lados, pero yo sí incluyo eso en la novela que cuento cuando ella sí va a otras partes, ¿no? María, y yo quisiera preguntarles, bueno, también a ti, Ernesto, han hablado de esta historia no sé cuántas veces para ponerla, digamos, en un libro, en una película, lo que decíamos hace un instante. ¿Cómo se sienten ahora, después, 5 años, viendo el resultado también de este libro que se ha hecho con todo no solamente el entusiasmo, sino el profesionalismo de Andalucía, ¿no? Porque, digamos, que venga de otro país, bueno, pues ha estado en este país trabajando muchísimos años por un periodismo independiente, ¿no? ¿Cómo se sienten?
¿Cómo lo ven ahora con este libro? Bueno, pues yo me siento con el ánimo y más motivada de que los libros, la novela gráfica, pues se vea visible el caso de Ayotzinapa, de lo que realmente pasó el día 26 de septiembre del 2014 y que hasta el día de hoy estamos esperando una respuesta favorable de este actual gobierno, porque el anterior gobierno de Enrique Peña Nieto, nosotros nos sentíamos atrapados por un mal gobierno, porque en lugar de ayudarnos, minimizó el caso a Guerrero, diciendo que se tenía que resolver en Guerrero y que esto no era federal. Entonces, ¿cómo no va a ser federal si participaron todos los uniformados? Si participaron, hay nombres, hay apellidos. Quiero tocar justamente ese punto. Permítanme ir a una pausa porque hay muchísimo material, insisto, o sea, cosas que ha hecho mucha gente en donde se ha dicho una y otra vez que estaba implicado el ejército y las policías y no pasaba nada. Y entonces quiero que me cuenten un poquito sobre esto, Ernesto. Vamos a hacer una pausa y volvemos, no se vayan. Bien, regresamos aquí a Debate 22, seguimos hablando de esta espléndida novela gráfica de Andalucía Solov y bueno, los ilustradores Marco Parra y Anaí Galavis, ¿no? Que también hay que hablar de ellos porque es un trabajo espléndido. Pero antes de ir a la pausa, preguntaba Ernesto, yo he visto muchísimas cosas, un documental, un trabajo espléndido que hizo de Forensic Architecture, también que se mostró en el MUAC, en fin, muchas cosas que apuntan a la participación del ejército y de las policías, ¿no? Sin embargo, no ha pasado nada. ¿Cómo se sienten ustedes ante esto? Mire, la indignación sigue a más de 5 años. El coraje que nos da el recordar cuando acudimos a la fiscalía a hacer las declaraciones y que nos pregunten, ¿ustedes por qué dispararon? ¿A ustedes? Ustedes, decían las autoridades en Guerrero que nosotros, los estudiantes, teníamos armas, que nosotros incluso empezamos un ataque hacia ellos. Incluso les mencionamos, al mismo fiscal le pregunté, ¿con qué vamos a disparar nosotros? Si nosotros constantemente gritamos que no teníamos armas. Y es que en los trabajos que se han hecho, el trabajo de la novela gráfica no es la excepción, va documentado cómo participaron de una u otra forma las corporaciones policíacas de los 3 niveles. Nosotros que estuvimos en los acontecimientos podemos afirmar, asegurar que quien tiene mucha información de lo que pasó ese día es la Policía Federal. La Policía Federal, desde que salimos de la normal y tomamos la desviación para Iguala, ellos ya estaban filmando, tomando fotografías y video. En la caseta, que es en el autobús en el cual yo iba, la Policía Federal se dio 2 vueltas y posterior a ello detenía todo autobús antes de que cruzara la caseta. Entonces, este es un punto, es solo un punto de tantos que podemos mencionar de que la Policía Federal tiene mucha información de lo que pasó, puesto que ellos le dieron seguimiento desde que salimos de la normal. De hecho, Andalucía, tú tienes en uno de estos capítulos también documentas eso, ¿no? Cuando ellos hablan de la participación de las policías y del propio ejército, ¿no? Sí, claro. En el segundo capítulo, que es otra parte del ataque, aquí tengo tal cual, como lo dijo Ernesto, cuando le estaban preguntando en la fiscalía, ¿no? ¿Por qué? Y dice el fiscal, ¿por qué nos dispararon ustedes? Y él dice, ¿con qué disparamos nosotros? Y luego tenemos un capítulo, el libro empieza narrando el ataque, pero luego regresamos al papel del ejército, porque tanto como se puede ver aquí en la portada, eso sí se retrata la indignación de las familias con el ejército, porque ellos querían ver que sí estaban sus hijos en los batallones. Entonces, en un momento, fueron ahí al batallón en Iguala y pues sí, por la rabia e indignación, sí entraron ahí. Pero aquí yo quería explicar por qué
ellos pensaron que estaban involucrados los militares, ¿no? Y aquí es como contamos la historia de un maestro que yo conocí en Iguala que salvó la vida de Edgar Andrés Vargas, que recibió una bala en la boca y que nadie quería atenderle. Como mencionó a María, en el Hotel Cristina, aquí el médico llegó y no quiso atender a él, no quería darle apoyo y estaba así desangrándose. Y ya ese maestro ya por fin logró llevarle a otro hospital. Pero aquí tenemos antes, cuando todos los estudiantes van con él, tenemos aquí que los militares entraron al Hospital Cristina y amenazaron a los chavos. En vez de apoyarles, los dijeron, ay, muy hombrecitos, cabrones, y no les ayudaron. Y también dijeron que la policía iba a ir por ellos, ¿no? Entonces eso sí está todo documentado. Aquí cuando llegó el médico que no lo quiso ayudar y aquí que por fin llegó al hospital donde los médicos dijeron que si hubiera llegado 5 minutos después ya hubiera muerto, ¿no? Y hoy en día él es egresado de Ayotzinapa y está estudiando segunda carrera. María, Ernesto, quiero preguntarles, ¿qué estarían esperando ahora, 5 años después? Un trabajo nuevamente con esta calidad, totalmente independiente, hay que decirlo, porque este trabajo lo levantaste tú sola con tus propios recursos, hasta que Random House, bueno, pues ya decidió hacer esta impresión. Pero, ¿qué esperan después de 5 años? Después de 5 años, nosotros seguimos esperando a nuestros hijos. Es lo que nosotros, la dignidad, que no vamos a claudicar, que el amor a nuestros hijos que nosotros sentimos por ellos, es lo que nos obliga a andar en movilizaciones, a andar de un lugar a otro, para que el caso de nuestros hijos se haga visible. ¿Tienen esperanza de encontrarlos Nosotros con vida? tenemos la fe y la esperanza que los vamos a encontrar, pero que el gobierno mexicano, el actual, de Andrés Manuel López Obrador, que ya no los busque en fosas, porque de antemano, él cuando anduvo en campaña, antes de llegar a la silla presidencial, él anduvo buscando el apoyo, los mineros, fue a Estados Unidos. ¿Se refieren al actual presidente? El actual presidente, exacto. Y el pueblo ya cansado, harto de tanta corrupción, de tanta impunidad, de las violaciones a derechos humanos, pues no quedaba otra acción. El pueblo tuvo que votar por él. Ahora el pueblo está esperando porque nos preguntan a nosotros, ¿qué les dice Andrés Manuel López Obrador sobre sus hijos? ¿Por qué no les ha dado una respuesta? Enrique Peña Nieto, el presidente anterior, tiene la principal responsabilidad, porque yo viajé fuera y era que quería que no se hiciera visible el caso de Ayotzinapa. Cuando yo viajé fuera, buscaban la forma de decir que ya nos calmáramos, que ya nos tranquilizáramos, que la vida tiene que seguir. Dije yo, sí. Con lágrimas y llantos, sí tiene que seguir. Y sí me levanté, porque yo sí estaba tirada en el suelo llorando y gritando, pidiendo a Dios que esto sí tenía que seguir, pero no así con la desaparición de nuestros hijos, no así con miles y miles de desaparición forzada, no así violando nuestros derechos. Decimos nosotros, ya basta. ¿Hasta cuándo el gobierno? ¿Hasta cuándo nos va a dejar en paz? Porque lo único que le importa es tener a un pueblo sometido, a nada más pensar en el dinero, en el poder, sin importarle el dolor que está causando a 43 familias. Y ahora, desde la desaparición de nuestros hijos, que fue la gota que derramó el vaso, que no solamente nuestros hijos están desaparecidos, que hay antes y un después, donde hay mucha desaparición forzada, y eso duele. Es una indignación darnos cuenta en qué mundo estamos viviendo, en un país que duele. México ya no es un México lindo, es un México que duele, que está dolorido, porque no tenemos a nuestros hijos a nuestro lado y porque no solamente nuestros hijos están desaparecidos, que no sabemos la cifra exacta de cuántas desapariciones forzadas. Duele porque se los llevaron nuestros hijos, los uniformados, y se los llevaron vivos a nuestros hijos. Dijeron que iban a ser liberados al día siguiente. Hasta el día de hoy los estamos esperando que sean liberados. Por eso nos duele. Ernesto, después de lo que dice María, tu vida, por supuesto, ha cambiado terriblemente, ¿no? ¿En qué momento estás ahora?
¿En qué momento de mi vida estoy? En un momento de esperanza, que a más de 5 años la esperanza está y estará. Preguntaba usted si tenemos todavía la esperanza de encontrarlos con vida. Nosotros siempre hemos dicho que nuestros compañeros hasta el día de hoy están en calidad de desaparecidos y por lo tanto con una posibilidad de que estén con vida. Y esa es nuestra máxima esperanza, encontrar a nuestros compañeros con vida. Ustedes siguen, digamos, de alguna manera pensando en que este gobierno en el que están confiando puede darles resultados. Estamos dispuestos a aceptar la verdad. Cuando existe la verdad con pruebas irrefutables, no hay nada que decir. Pues quiero agradecerles, Ernesto María Andalucía, muchísimas gracias, mucha suerte. De hecho, acabas de presentar tu libro miércoles, ¿no? Y bueno, pues decirles que ya está a la venta este libro de Random House Mondadori, Buscando los 43 de Ayotzinapa, vivos se los llevaron, esta novela gráfica muy interesante, un trabajo totalmente independiente. Gracias a ustedes por regalar su voz, su esperanza y sus testimonios. Gracias a todos ustedes también por acompañarnos. Nos vemos el próximo jueves. Y que su crimen de Estado de lesa humanidad. Gracias. Vivos se los llevaron y vivos los queremos. Muchísimas gracias por darnos un espacio al Canal 22. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Gracias, buenas noches a todos.